iniciar definiendo qué es el estudio de casos. Este método es un modo de enseñanza en la que los estudiantes construyen su propio aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real. En general, esta forma de trabajo busca brindar la oportunidad de relacionar los conocimientos teóricos del curso con ambiente de aplicación práctica, que es donde se enriquecen más. Para ello se involucra en un proceso de análisis de situaciones problemáticas a las cuales se les denomina casos. Ante la situación planteada, se debe formular una propuesta de solución fundamentada en los principios teóricos de la disciplina o en casos prácticos derivados del contexto descrito en el caso. Es importante, también tener en cuenta que trabajando con esta técnica didáctica, los estudiantes desarrollan habilidades de trabajo en equipo, capacidad de aprender por su propia cuenta, que es como ser autodidacta, el análisis y síntesis de la evaluación y pensamiento crítico, que forman partes también de las competencias genéricas de todos los profesionales, pero también también permiten que ellos puedan identificar situaciones problemáticas y resolverlas tomando decisiones creativas, no únicamente las preestablecidas o las que se hacen normalmente, es decir, brindan soluciones creativas a lo que se les presenta. Entonces, sobre este ángulo, debemos tener en cuenta que consiste en presentar al estudiante situaciones problemáticas de la vida real para su estudio y análisis. Y de acuerdo al propósito metodológico que se requiera abordar, el estudio de casos tiene 3 modelos según su propósito. En el primero, que es el modelo centrado en el análisis de casos, a través de este modelo se pretende que los estudiantes conozcan, analicen y valoren los procesos de intervención elaborados por expertos en la resolución de casos concretos que hayan sido ya resueltos. En una segunda instancia, el modelo de aplicación de principios y normas legales establecidas en casos particulares. Este es un modelo que desarrolla un pensamiento deductivo a través de la aplicación de la norma a las referencias objetivas y se pretende que se encuentre la respuesta correcta a la situación que hemos planteado. Se utiliza más que todo en el campo del derecho. En el siguiente modelo, que es el modelo de entrenamiento y resolución de situaciones, exige que se atienda la singularidad y la complejidad de contextos específicos con las interacciones que se producen en el escenario de estudio. No se da la respuesta correcta. Eso es para que haya también el aspecto de debatir y analizar. Como les mencionaba anteriormente, tienen esos 3 tipos de casos, tienen sus propios objetivos. Por ejemplo, el primero es un estudio de casos centrados en el estudio de las descripciones. Y su objetivo es que los estudiantes analicen y describan un hecho o situación sin plantear la solución. Únicamente nos vamos a la parte de análisis. El segundo tipo de caso o de estudio de caso es la resolución de problemas. Su objetivo se centra en la toma de decisiones que requiere la resolución de problemas planteados en el caso. Aquí sí se busca una solución creativa que vaya acorde a lo que se espera. En el tercer caso son casos centrados en la simulación.
Su objetivo es que los estudiantes se involucren en el ambiente en el que se desarrolla el caso, dramatizando la situación y presentando el papel de los personajes sin que participen en él. Cuando nosotros como docentes vamos a utilizar esta metodología, tenemos que tomar en cuenta ciertos puntos que nos dan, digamos, la luz verde para seleccionarla. El primer aspecto que debemos tomar en cuenta es si los objetivos de aprendizaje que se esperan se pueden lograr en el curso. Digamos, durante el ciclo se pueden realizar, en cuáles registros, en qué contenidos, todo este tipo de análisis. En el segundo aspecto, ¿cuántas sesiones del curso serán manejadas con esta discusión de caso? En el tercer aspecto, casos a utilizar y en qué parte del curso. Aquí tenemos que hacernos la pregunta: ¿serán utilizados para introducir contenidos teóricos o para poder poner en práctica la aplicación de conceptos? Aquí vamos a decidir qué enfoque le vamos a dar. Introducir conceptos, la parte conceptual o factual, o vamos allá a aplicar esos conceptos aprendidos al desarrollo de la práctica, en la resolución. En el punto 4 dice, vamos a verificar cuál es el porcentaje de la calificación del curso que será acreditada mediante el trabajo o el estudio de casos y cómo será evaluado este trabajo. Aquí ya nos está hablando sobre instrumentos de evaluación, sobre rúbricas, sobre los aspectos que vamos a abordar, concepto, procedimiento, actitud, bajo este trabajo. En el aspecto 5, el profesor debe asegurarse de expresar al estudiante que va a utilizar el estudio de casos y dar una inducción requerida sobre este tema. Por ejemplo, enseñar la metodología para que esa persona se preocupe por seguir los aspectos más importantes. Luego tenemos que los estudios de casos y el enfoque de la discusión deben ser adecuados al nivel de madurez de los alumnos y el nivel académico que pertenece. Esta metodología no es solo utilizada a nivel universitario, sino que a nivel básico, y tenemos que tener en cuenta el nivel de experiencia que tienen estos estudiantes. Son del primer ciclo, del segundo año de la carrera, o estamos hablando del último. Y el último aspecto es sobre las actividades. Deben estar organizadas y secuenciadas de tal forma que una actividad sea requisito de la siguiente. Por ejemplo, una discusión de grupo requiere un trabajo previo de lectura, un análisis de la información, quizás en forma individual, para que luego la participación en el trabajo de equipo sea enriquecedor al grupo. También proporcionar soluciones a un caso requiere conocimientos amplios y profundos relacionados con esa realidad de estudio, con el fin de hacer propuestas rigurosas y que sean bien fundamentadas. Bueno, y luego sí es importante que tengamos claro y que conozcamos más a profundidad las fases del método de estudio de casos, que son 5. Y vamos a desarrollar un poco de cada una de estas fases. La primera se llama fase preliminar. Aquí estamos hablando de que vamos a presentar el caso a los estudiantes. Si tenemos un caso definido para todos. En la segunda fase, que sería la fase de expresión de opiniones,
estamos hablando de una presentación de opiniones, impresiones, juicios, alternativas por parte de los estudiantes, lo que da espacio para la parte de la subjetividad. Aquí va a ser como una lluvia de ideas y eso dependerá también mucho de la experiencia de cada uno de ellos. Luego de esto, vamos a la fase de análisis. Aquí se permite integrar estos aspectos que cada uno ha dado, pero lo que buscamos acá es lograr un consenso de grupo, que logremos concluir en esta fase, que se logre una síntesis que esté aceptada por todos. Es decir, que todos verifiquemos que sea lo más viable, aunque cada quien tenga su propia opinión. En una fase 4, en la de conceptualización y reflexión teórica, estamos hablando que es la parte de la formulación de conceptos operativos o principios concretos de acción que sean aplicables, que permitan ser, digamos, la selección más óptima a esta situación que puede ser muy parecida a otro caso en particular. ¿Verdad? No precisamente la idónea, pero podemos tomar un aspecto de referencia que me beneficia en este caso en particular. Y la fase 5, que es la última, favorece la expresión personal, el contraste de opiniones y el análisis común de la situación y la búsqueda del sentido que tienen los datos del caso estudiado. Entonces aquí damos una finalización a todo el esquema del estudio de casos, pero si ustedes pueden notar, cada una tiene un importante rol secuencial para lograr la resolución. Luego también es necesario, bueno, aquí profundizar, es que son las mismas fases para que ustedes puedan consultar: fase preliminar, fase de expresión de opiniones, fase de análisis, conceptualización o reflexión teórica y la fase de contraste, que son las 5 fases antes mencionadas. Pero también es necesario que conozcamos el rol que se espera tanto del estudiante como del profesor. En ambos aspectos hay un gran compromiso, porque en el caso del estudiante se busca que él sea el protagonista, pero para ello debe haber un compromiso, no solo conceptual, más que todo actitudinal, porque requiere una serie de aspectos. Por ejemplo, que haya un compromiso sobre el trabajo en equipo, una gran capacidad de aprender por cuenta propia, que sea autodidacta, y el desarrollo de la autogestión, es decir, que tenga claro hasta dónde llegan sus capacidades y sus limitaciones y se dedique a buscar por cuenta propia qué más debe de hacer para estar al mismo nivel de sus compañeros. También, ya que es necesario que tenga conocimientos previos sobre el tema, que busque documentarse, que sepa trabajar individualmente o en grupo, que formule preguntas relevantes para la resolución del caso, que participe mediante la expresión de sus opiniones, juicios y posibles soluciones, y que sepa escuchar atentamente las opiniones de los demás, que acepte llegar al consenso y que sepa reflexionar sobre aprendizajes logrados. Entonces, ese nivel de madurez es importante, y a los diferentes niveles educativos que podemos aplicarlos, no todos los han logrado, pero ese es el reto de poder llegar a consensos de opiniones que sea el más adecuado ante la resolución que buscamos. Luego, también tenemos el rol del profesor. En este se espera su papel también motivador y moderador sobre la discusión. Debe tener conocimiento previo sobre el caso, debe saber formular preguntas que motiven a la reflexión,
que profundicen y que ayuden a clarificar ideas. También que promuevan la participación, que sea un buen administrador del tiempo, que sea un buen sintetizador de ideas, que promueva la reflexión grupal de los aprendizajes logrados y que promueva la metacognición, es decir, metas graduales que vayan normalmente de lo general a lo particular. Al finalizar la aplicación del estudio de casos, pues el estudiante ya ha definido un problema, ha clarificado sus ideas, ha logrado ponderar alternativas, cuál es la más adecuada, eligen el curso de acción que se va a realizar y esto permite tener esta parte que es la reflexión crítica, una de las competencias genéricas de todos los profesionales o todos los profesionales deberíamos tener. Luego, para evaluar el progreso del estudiante es útil dividir las habilidades de un análisis de caso para evaluar tanto la identificación del problema, el proceso de recopilación de información y las resoluciones o las soluciones que ellos han propuesto. También hay que tener algunas consideraciones. El alumno debe de conocer el método de casos, sus objetivos, limitaciones y posibles logros. El método debe aplicarse a las materias generales donde los casos son discutibles, por ejemplo, en las áreas humanísticas, la medicina, los negocios, la política, la medicina y la educación, entre otros. Este método requiere que profesores formados con conocimientos teóricos en didáctica, técnicas y con experiencia previas en el método y también con la parte de trabajos en grupo. El método requiere conocimientos previos sobre el tema, se está refiriendo al conocimiento disciplinar, y también los casos deben estar redactados conforme a la edad y a la formación de los estudiantes. Si vamos a utilizar términos técnicos de la disciplina, pues que sean acordes a lo que ellos esperan. También los estudiantes deben tener claros y explícitos los objetivos de aprendizaje que se les va a evaluar. Sobre los recursos a contemplar a la hora de seleccionar esta metodología, tenemos que tener en cuenta los espacios a los que podemos llegar con nuestros estudiantes. Luego tenemos la parte de recursos de biblioteca, si tenemos libros en físico, recursos electrónicos o bibliografía de fuentes confiables para desarrollarlos, y también la parte de recursos tecnológicos que incluyen las máquinas, incluyen programas, incluyen simuladores que sean idóneos para la práctica que buscamos. Con ello estaríamos finalizando el desarrollo de esta temática y tener en cuenta que esto es un trabajo en equipo. Esta metodología requiere del profesional, de las personas expertas, de la participación de los estudiantes de una forma comprometida para el buen desarrollo de estos. Aquí nos quedamos hasta acá. Vamos a profundizar con los materiales complementarios que están en plataforma. Saludos.